Bueno, estamos grabando Romanos capítulo 5. Pueden seguir con el tema. Hey, el único que tiene charla es el barbudo. El de la barba china. El de la barba china. Aquí sí, aquí no. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe. Para Pablo, ¿qué es la justificación? ¿Es sinónimo de qué? De salvación. De salvación. Por eso él habla, en su tema está hablando de salvación, de justificación, porque está hablando Pero acá no me aparece la que me habla. no le aparece la Biblia ahí. Bueno, estamos. Justificados pues por la fe. La fe es la que nos justifica lo que está diciendo ahí, ¿cierto? La fe es la que nos justifica. Justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque también tenemos entrada ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque estamos ya ¿qué? Justificados. Porque estamos ya perdonados por esa fe. Entonces, ¿qué nos aconteció? ¿Qué aconteció? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el perdón? ¿Qué hizo la justificación? Nos puso en paz con Dios. Nos volvió a qué? Nos liberó de culpabilidad. Nos volvió a conectar. Sí, estábamos destituidos. Estábamos enemistados con Él. ¿A causa de qué? Del pecado. Nos reconcilió. ¿Cierto? Juan 15 habla de ese asunto. Juan 15 habla de permanecer, ¿cierto? Habla de la vid, los pámpanos, la vid, pámpanos y de permanecer. ¿Sí o no? Porque si el pámpano no permanece, o si el pámpano no da fruto, es arrancado y entonces se seca. ¿Y qué? Y es quemado, ¿cierto? ¿Qué es lo importante de estar conectado? ¿Qué es lo importante de estar conectado? Permanecer conectado. ¿Qué es lo importante de conectarse, de permanecer, pues? ¿Qué es lo importante de permanecer? ¿Qué es lo importante de estar conectado? Obedecer. No. ¿Qué es lo importante de estar conectado? ¿Qué es lo importante de permanecer? Permanecer y conectado es lo mismo. ¿Qué es lo importante de eso? Que esa raíz nos da vida, ¿no? Que eso es lo que nos da vida, el estar conectados. Estaba pensando lo mismo, pero me ganaste. ¿Cierto? Eso es lo importante. Lo importante es estar conectados. ¿Por qué? Porque de ahí es que tenemos vida. Porque cuando usted arranca una rama del arbolito, ya esa rama se va a morir. Y permanecemos la simiente, ¿cierto? Porque, no, la simiente es algo distinto. La simiente es como la semilla. Mírenme, vea. Permanecer. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Permanecer. Lo importante de permanecer, de estar conectados, es porque cuando estamos conectados tenemos vida. Cuando a uno se le apaga el celular, entonces usted va y lo conecta. Porque el celular, ¿qué dice? Se le murió. ¿Quién es el que suena así tan duro? Es el tuyo. Mire, vea. El celular se murió. Se me murió el celular. Entonces se va y lo conecta para que vuelva a la vida. ¿Cierto que sí? ¿Estamos bien? Deuteronomio 27:26. ¿Qué dice? El último verso del capítulo 27. O el último verso de Deuteronomio 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. Eso, hágame el favor ahí. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Listo. Dirá todo el pueblo amén. Excelente. Ese es Deuteronomio 26:27. 27-26. 27:26. A veces yo me confundo ahí. Esa palabra maldito, ahí, en hebreo. Esa palabra maldito en hebreo, ahí de Deuteronomios 27:26. Es arar o arur. Depende de la vocal. Arar o arur. Esa palabra maldito, ahí es desconectado. Desconectado. Cuando yo me desconecto es que muero.
¿Qué causó la desconexión mía del Señor? Porque el Abba, el Padre es vida, ¿cierto que sí? El Padre es vida. Cuando yo me desconecto, entonces muero. ¿Qué causó la muerte? La desconexión. ¿Qué causó la desconexión? El pecado. Ahí vamos, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Adán y Eva están en el paraíso. Se desconectaron, ¿por qué? Transgresión, pecado. Porque pecaron. Salieron del paraíso, salieron del Edén. Fueron sacados. Entonces, el pecado causa muerte. Por ende, esa es lo que es la desconexión. Así, Romanos 5, 1. Así, habiendo sido justificados por la fe, ¿estamos qué? En paz con Dios. Por medio. Listo. Por medio de Él, tenemos también acceso por la fe a esta gracia. Ojo, a esta gracia en la cual también estamos, ¿qué? Firmes. Y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. En la mía dice, y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, eso. Entonces, ¿quién nos da eso? Por medio de Él tenemos también acceso. La Biblia mía dice, acceso por la fe a esta gracia. ¿A cuál gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Sí o no? Por la gracia sois salvos. Por la gracia sois salvos. Efesios 2:5. Por la gracia sois salvos. Que Él nos acercó. Él nos pasa de muerte. Efesios 2:5 está diciendo eso. Nos pasa de estar desconectados a estar. Por gracia nos hizo eso. Por gracia, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por la fe de quién? Por la fe de Jesucristo, de Yeshua, nuestro Salvador. Ahora yo camino en la fe de quién. ¿Cierto que sí? Eso está ahí hablando Romanos. Romanos 1:5, me parece que es 1:5. Apropiarse de esa fe, no, nuestra fe no Rubén, no Ramiro. Nuestra fe no existe. Ese es el punto. Que la fe no es nuestra, es que la fe no nace aquí en este hombre. La fe es pues eso, la fe viene de arriba. Así como el agua viene de arriba, la fe viene de arriba, el espíritu viene de arriba. Porque a lo que corresponde a este mundo que es de tierra, esta carne, lo que es de aquí, la fe es algo distinto a lo que es de aquí. Yo me apropio de ella, sí, pero ¿cómo me apropio de ella? ¿Cuándo qué? Cuando obedezco, cuando camino en ella, en la de Él. Ahí es cuando me apropio yo de las cosas. Este lápiz no es mío. Pero sigue siendo la fe de Dios. Es de Dios. Entonces yo me apropio de Él, yo me voy a apropiar de Él, ¿cierto? Lo hago mío. Pero entonces yo qué gano con decirme que me apropié de Él. Y no lo estoy utilizando. Eso. Por eso Eso, no lo estoy utilizando. No de vosotros, pues el don de Dios. Entonces, Pero Jesús dice a la mujer, hombre grande es tú. sí, eso está bien. Entonces, la fe nació en ella, le surgió a ella. ¿O la fe viene de Dios, Carlos? Sí, la fe es algo por naturaleza que no solamente la fe, sino todas las cosas que vienen del cielo Ajá. nos son dadas. Nos Pero Jesús son dice dadas. mi doctrina, Ajá, no es mía, ajá. sino de aquel que me Por envió. eso, el Padre es la fuente de todo. El Padre es la fuente de todo, por llamar Padre. Abba en arameo o Av en hebreo
en español lo ponen como padre, eso es lo que significa Pero fuente, que siempre significa a fuente. esa fe de la que nos apropiamos o para apropiarnos siempre antecede que tenemos que creer. Siempre. Vea, ¿Se no, podrá tener fe sin creer? Yo creo que no. pero mire, vea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Mire, Para mí la gallina. mire, vea, porque ¿qué es primero, la fe o el creer? O el primero es el oír. Para mí lo primero es... ¿Y el oír es por qué? Lo primero fue la fe, sí, señor. No es que lo primero. No importa, Ramiro. No tengo, yo personalmente no tengo claridad en qué fue primero, si el creer o la fe. Pero mire, vea. Pero si sabe que es primero el huevo o la gallina. No sé tampoco. Dice que fue hecha toda especie de aves. Ajá. Por naturaleza, pues obviamente que la gallina. No, pero dejémosle lengua al maestro. Pero mire, vea, pero la idea es esta, vea. La idea es esta. La fe viene por el oír. El oír viene por la palabra, viene es por la palabra. La palabra es la que pone el oír. La palabra de Dios es la que pone el oír. Yo sé que todo es por la palabra. Cuando en el principio que no existía nada, o que la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo palabra creativa. La palabra fue la que generó la creación, la que fue creado todo por la palabra. El principio es la palabra. Ese es el principio, es la palabra. Muy bueno. Entonces, por esa misma palabra es que viene el oír. Después viene el creer. Pero es que el creer tiene que estar acompañado de fe. ¿Sí? Sí. Y eso va acompañado de obediencia, todo eso. Cuando yo obedezco, entiendo. Y cuando yo entiendo, ¿qué hago? Oigo más. Correcto. Muchas personas Creo más. oyen y no creen. Entonces es un círculo que yo a veces lo veo como una espiral, que arranca de un punto, va a otro, pero se regresa al mismo punto y se fortalece, pero va rotando y va al mismo punto. Así lo veo yo. Yo no tengo discusión con el que lo vea distinto. Yo personalmente así lo leo. Mire, vea, Romanos 1:5 dice, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, por amor a su nombre, en todas las naciones. ¿Cierto? La gracia. Yo me puse ahorita a buscar la primera vez que se nombra gracia en la Biblia. Y está, entonces me tocó buscarla en la Septuaginta, porque como aquí estamos en griego gracia, que es la palabra gracia en el griego es charis. Entonces me puse a buscar el equivalente en hebreo, me fui a la Septuaginta y el equivalente a griego en hebreo es gen. Y la primera vez que se utiliza la palabra gen, que aparece la palabra gracia en la Biblia en Génesis, es en Génesis 6, cuando dice, 6 qué, no recuerdo el verso, cuando dice, y Noé halló gracia. Ojo, Noé halló gracia delante de Dios. Noé fue el primero que halló gracia delante de Dios. Yo tengo que preguntar ahora cómo es el proceder de Noé. Noé fue el primero que halló gracia. La primera vez que se utiliza la palabra gracia en hebreo, Que se utiliza. Pero vuelve y le digo, fue en Noé. Voy a repetir de nuevo, ¿listo? Para aquellos que no están por aquí, cerca. La palabra gen en hebreo, que es el equivalente a charis en griego, gracia. Gen en hebreo, charis en griego. La primera vez que se utiliza la palabra, que aparece la palabra gen en hebreo es él y Noé halló gracia. El primero que halló gracia, esa gracia que está ahí, fue Noé. El primero que empezó a obedecer fue Noé. No fue el primero que empezó a obedecer. Él tenía la línea de ser y eso venía. Porque yo veo que Abel estaba obedeciendo. Abel estaba obedeciendo, ¿o no? entonces lo de Adán y Eva no es gracia. No es que ya no gracia. Pero no fue pues no el único que obedeció en ese tiempo. ¿Dónde dice que Adán y Eva hallaron gracia? En el No, tiempo- pero estoy diciendo, porque En el tiempo de la maldad que Dios Todos decidió, habían obedecido, habían muerto ya. era el único. No, es que la gracia es una cosa y la misericordia es otra.
Nosotros nosotros no hemos sido consumidos por misericordia. Esa es la confusión, ¿no? Pues, está bien el tema, me gustó ahí. Mire, vea, la misericordia es una cosa y la gracia es otra. Para mí, yo lo leo así. Nosotros no hemos sido consumidos por misericordia. Por eso nosotros antes tuvimos una vida gentil y no fuimos consumidos en ese tiempo. Nosotros podemos ahora juzgar, fulano que es tan malo, ¿por qué el Señor no lo lleva de una vez? No, no esa es la forma de juzgar. Porque el fulano yo no sé qué pasará con él dentro de un mes o dentro de un año, yo qué sé, no sé. Pero voy al punto, yo estoy hablando de mi propia vida. Yo no fui consumido en aquel tiempo por su misericordia. Noé 6, capítulo Génesis 6, y Noé halló gracia. Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia. Cuando usted lee el 9, ¿cómo dice el Génesis 6, 9? Génesis 6, 9. Pero, Era perfecto eso. en sus generaciones. Mire, es que usted no tiene micrófono ahí. Lo voy a leer aquí yo. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Entonces, cuando Noé haya gracia delante del Señor, la gracia que halló Noé fue ¿cuál? Fue la que siguió ahí, como lo leyeron ahorita. A ver, que vaya a leer, acuérdate que va a estar el micrófono. Mire, vea. Ojo. Ahora pues justificados, Romanos 5, para que hablemos de justificación, de salvación, siempre estamos hablando del mismo tema. Siempre es el mismo tema. Estamos hablando de salvación y de la salvación que viene de arriba, de la salvación que se vive. No es que en un futuro yo voy a ser salvado. Claro que sí que voy a ser salvado también en un futuro, porque yo también soy salvado de muchas situaciones que se presentan en el diario vivir. Yo a veces voy caminando y soy salvado por ahí de que no me atropelle un carro. Claro que sí. Estoy caminando y no me fui a un hueco, me salvé, no me fui al hueco. Claro que sí. Pero esta justificación que está hablando Pablo, es una vida en la que yo estoy desarrollando la vida que llevo. En esta justificación, esa justicia del Señor, que el Señor ha hecho conmigo, donde yo camino en obediencia. ¿Por qué? Porque le creí a Dios. Entonces camino en la fe. Estamos hablando de la fe de Abraham en el capítulo 4, ¿cierto que sí? Entonces yo procedo, y ya hemos dicho varias veces, creer va acompañado de la obediencia, porque yo no puedo decir que estoy creyendo, pero no obedezco, eso no cuadra. Ese creer es del mundo, ese creer es de una filosofía griega o de yo no sé de qué, yo no sé de dónde viene ese creer. ¿Oíste? Pero el creer de la Biblia va acompañado con ¿Qué obediencia. pasa con aquellas personas que realmente dicen que sí creen y están de acuerdo con algunas cosas, pero que no son capaces de guardarlas y no las obedecen? ¿Qué pasa con ellos? Porque son carnales, son esclavos del pecado y yo los comprendo porque por ahí pasé yo. Pero Ramiro, vea, si quieren pero no pueden, está No, bien. no quieren, más bien no quieren. No, sí está bien, vea, no es que está bien, vea, yo quiero pero no puedo, Eso lo dice Pablo. ¿por qué? Romanos 7, por Ahí está ejemplo, la ley porque es esclavo, de dos naturalezas opuestas entre sí. pero ¿por qué no puede? Porque no es de sus Está- propias fuerzas. es cierto, no proviene puede. de Dios. Romanos 7, el último verso. Miserable de mí, ¿quién pudiera librarme de este cuerpo de muerte? Gracias doy, ¿cierto? Ay, es por eso. Pero es un miserable, escúcheme, vea, es un miserable, vea. El que quiere avanzar pero no puede, porque hay una lucha en su naturaleza. Porque, ¿qué significa? Si está luchando contra la carne, ¿qué significa? Que la carne está viva. Sí, Por eso Pablo dice miserable de mí. ¿Sí o no? sí, está diciendo que De este cuerpo de muerte. ¿Quién me librará? somos miserables. Es un miserable. Es un miserable. ¿Qué pasa con aquel que quiere y no puede?
Están dando ahí, están dando, queriendo, pero no avanza. ¿Por qué? Porque Su cuerpo de muerte no le permite. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? matar. ¿Y quién lo hace? Jesucristo lo hizo ¿en dónde? En la cruz de Calvario. Romanos capítulo 5. O sea que ya está hecho. Ya está hecho. Pero yo estoy ¿qué? Creyendo. ¿En qué? En que Él lo hizo. Entonces, ¿yo cómo procedo? ¿Cuántas crees? Falta es creer. ¿Por qué? Porque no obedece lo suficiente. O porque no ha empezado a obedecer los mandamientos pequeños. Porque quieren obedecer, no adulterar. Queremos obedecer, no adulterar. Ok, digamos que el más grave es el no adulterar. O adulterio el más grave. Pero hay un mandamiento pequeño, no comer carne de cerdo. ¿Por qué no empieza por ese? ¿Por qué no empieza por no comer carne de cerdo? O por al menos mirar qué clasificación tienen los animales puros e impuros. El día de reposo no es uno de los más grandes. El día de reposo es de los más grandes. Está el nivel de no matar, no adulterar, y el día de reposo y honrar padre y madre. Dan muerte inmediata. Cuarto, quinto, sexto y séptimo. Pues con el tema y hablando de lo que pesa, que ya está bien. Yo ahora estaba escuchando una enseñanza y decía algo como de que no pueden comer de él indignamente. Sí. Entonces, si, obvio, yo no soy perfecta, eso lo sabemos, pero si digamos Sí. entre nosotros hay algún hermano que esté así con la condición que usted está manifestando, Sí. él puede acompañarnos y puede comer de la cena o no. No, vea. Mire, vea. Pablo, eso está en Corintios. Pablo está hablando de la cena. De aquellos que comen indignamente de la cena. La cena de Pesach, ¿qué representa? La salida de Egipto, ¿cierto? Se la dieron a unos esclavos y esa cena de Pesach, ese cordero que fue sacrificado, esa sangre del dintel les dio la oportunidad de salir de Egipto. ¿Cierto que sí? Bueno, vamos a mirar la historia. El cordero, por gracia, les dio la libertad, porque ellos eran esclavos, ellos no hicieron ningún mérito. El pueblo de Israel no hizo ningún mérito para salir de ahí. Por gracia salieron, los saca el Señor, por gracia, por misericordia, por gracia y misericordia. Salen, se sacrifica el cordero, pintan el dintel con sangre, invitan al Eterno a hacer pacto con ellos, porque el Señor les planteó el pacto. Acuérdese, y este es el nuevo pacto que haré con ellos, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con ellos el día que los saqué de Egipto. No está hablando del pacto con Abraham ni el pacto en el monte Sinaí. Está hablando del pacto del día que los saqué de Egipto. Porque ese día hicieron pacto. ¿Quién murió? Un cordero. ¿A quién se cuidó ahí? ¿Quién se salvó ahí? Los primogénitos. No, el primogénito. Sí, pero los que creyeron, correcto. Pero el primogénito. La idea es resguardar al primogénito. El que no creyó, como dice la hermana Mela, el que no creyó, el primogénito de la casa que no creyó, el primogénito se murió. No murieron todos, solamente el primogénito, ¿cierto? Vamos bien. El cordero de Pesach resguardó al primogénito con la sangre en el dintel, ¿cierto? Hicieron pacto, invitaron al Eterno al pacto y el ángel del Señor pasó por encima. Por eso se llama Pesach, es eso, saltar por encima. En inglés está muy bonito, es Passover. Pas es saltar y over por encima. Passover se dice en inglés Pesach o Pascua. Entonces, esta es la casa, hicieron pacto, invitaron al Eterno y el ángel de la muerte no entró ahí a esa casa porque ya estaba ocupada, saltó por encima. Entonces, el cordero de Pesach y la sangre del cordero de Pesach les dio la oportunidad de resguardar al primogénito y salir de Egipto. ¿Sí o no? Salieron de Egipto. Y dígame, ¿qué pasó con todos los que salieron caminando de Egipto a excepción de 2? Murieron en el desierto. ¿A causa de qué? De rebeldía. ¿Sí o no? De pecado. Correcto. De desobediencia. ¿Por qué? Ya habían sido salvados por gracia, por misericordia, y se perdieron. Porque no permanecieron. Eso es. Entonces eso dice Hebreos 8:8 o Jeremías 31:31.
Y este es el nuevo pacto o el pacto renovado que haré ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el antiguo pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto. Porque ellos, aunque fui un marido para ellos, dice Jeremías, Hebreo no lo dice, pero obvia esa parte nomás. Aunque fui un marido para ellos, pero ellos no permanecieron, invalidaron mi pacto. El Pesach nos da la oportunidad a nosotros, representa para nosotros el Cordero nuestro, el Cordero de Pesach de nosotros, quien es Yeshua, Jesucristo, ya fue sacrificado. ¿En qué día? En Pesach. Por eso es el Cordero de Pesach, porque lo sacrificaron en Pesach. No es el Cordero de expiación. El Cordero de expiación es una cosa y el Cordero de Pesach es otra. Pero el Cordero de Pesach nos da la oportunidad ¿de qué? De salir de Egipto, de salir del pecado. Ahora, si yo creo, si yo estoy creyendo, compañera Daniela, si yo estoy creyendo que Jesucristo es el que me da a mí la libertad del pecado, ¿en qué tengo que caminar yo durante el desierto? En el pacto que Él hizo conmigo cual día que me sacó de la esclavitud. Vuelvo y le digo, ¿en la cena de Pesach es para perfectos? No, es para obedientes, para el que cree. Para el que cree que en lo pequeño, en lo poquito, lo que tiene en la mano lo va haciendo, creo yo. ¿Quién de aquí no peca? Todos de alguna manera pecamos, ¿cierto? Pero ¿quién de aquí es practicante del pecado? Yo espero que ninguno. Eso es muy distinto. Porque la verdad sí es esa. Nosotros nos quedamos, vea, las zorras pequeñas son las que dañan los viñedos. Y dejamos cositas pequeñas. Eso es lo lindo de Semana Sin Levadura, de Panes Sin Levadura, me parece a mí. Esta semana de Panes Sin Levadura que comienza mañana, sí, en la tarde, con la ayuda del Señor, me invita a mí a reconocer, a tomar como pecado la levadura, algo físico. Algo que es físico, que yo lo puedo tocar, palpar, eso. Entonces, lo fermentado, lo leudado para mí representa el pecado. Entonces, yo tengo que sacar de mi casa, de mi vida, todo lo que es levadura, porque representa el pecado. Todo aquello que está fermentado, que representa el pecado, lo saco de mi vida, lo saco de mi casa, y durante 7 días no tengo contacto con él. No es porque sea pecado en sí, sino porque simboliza, ¿sí o no? Eso es lo que hemos hablado siempre. Entonces, ¿a qué me invita la fiesta a mí de Panes Sin Levadura? A rebuscar en cada rincón de mi casa donde puede haber levadura. Por eso, esa es la forma de examinar. Examinar es buscar. Eso es examinar. Buscar en cada rincón de la alacena, de la cocina, debajo de la cama. De pronto esta semana comimos pan, galletas y se nos quedaron amigas por debajo de la cama. Bueno, hay que barrer, hay que hacer aseo. En una manera física para yo entender lo espiritual. Por eso nos bautizamos. No porque el agua nos quite las inmundicias, pero hay que quitar las inmundicias. ¿Pero quién quita? ¿Qué agua quita las inmundicias? La de arriba, Ezequiel 36. Los rociaré con agua limpia y serán limpiados de sus inmundicias. Los limpiaré. Menos mal le llovió y le limpiaron el camino para que se hubiera asegurado. Mira. Justificados pues, ¿en quién? Justificados, ya así habiendo sido justificados por la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Estamos en paz para con Cristo. Nos volvieron a conectar. Estamos en paz con Él. Estamos conectados a la vida. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue el que hizo eso por nosotros. Él nos justifica. Es nuestra justificación. Nos conecta de nuevo. Por medio de Él tenemos también acceso por la fe. ¿A quién? A la gracia. ¿A cuál gracia? A la gracia que nos salva. Nos salva. Esa gracia que nos salvó. Nos pasó de la muerte a la vida. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Caminar bajo la gracia. Romanos 6:14, adelantémonos un poquito. Romanos 6:14. Porque ya el pecado no se enseñorea de ustedes, ¿cierto? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿cierto que sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces, el pecado ya no se enseñorea de ustedes, pues no estáis
bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cierto? ¿Ya estamos bajo quién? Bajo la gracia. ¿Quién nos puso bajo la gracia? Según Romanos 5:2. Dale, acá el bolso. ¿Quién nos puso bajo la gracia? La fe. Por medio de él también tenemos acceso por la fe a la gracia. La gracia. Ojo, la gracia. Romanos 1:5. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, por amor a su nombre en todas las naciones. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por eso ya el pecado no se enseñorea a nosotros. Pero si el pecado se enseñorea de usted, entonces usted está bajo la ley o bajo la gracia. Bajo la ley y menospreciando la gracia. Entonces el día que el pecado se enseñorea de mí, según Romanos 6:14, el día que el pecado se enseñorea de mí, estoy bajo la ley, no bajo la gracia. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para servirle, os esclavizáis, os volvéis esclavos de aquel a quien servís, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, ¿bajo la ley o bajo la gracia? Ojo pues que va a entrar el tema aquí con Romanos 5. Eso dijo Romanos 5. Cuando éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. El 9. Así siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón ahora seremos salvos de la ira. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por medio de quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cierto? Volvimos a estar, ¿qué? Conectados. Ya no estamos más en maldición. ¿Qué es maldición? ¿Estar qué? Desconectados. Maldito. ¿Qué se dijo en Deuteronomio 27:26? El que no permanezca en las cosas escritas en el libro de la ley está en maldición. Eso dice Gálatas 3:10. Todo el que depende de las obras de la ley, de las obras de la ley que está hablando Pablo en Romanos también. Pablo habla de obras de la ley en Romanos y en Gálatas. Todo el que depende de las obras de la ley está, ¿qué? Bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué significa eso? Que las obras de la ley son cosas que están por fuera de la ley. Por eso dice, el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El Señor nos reconcilia porque nosotros en algún momento hemos estado bajo la ley. ¿En qué? En desobediencia. El pecado se ha enseñoreado de nosotros. Si el Señor nos ha pasado y nos ha reconciliado, nos ha reconciliado por medio de Jesucristo, porque Él pagó lo que la ley demandaba a causa de nuestra desobediencia. ¿Qué era? La paga del pecado es el alma que pecare, esta morirá. Eso dice el profeta, eso dice la ley. Cristo toma mi lugar, paga el precio por mi pecado. Ahora me reconcilia con Dios, me vuelve y me conecta con Él. Efesios 2:5, me pasa de la muerte a la vida por gracia. Ahora yo tengo que permanecer en la gracia. ¿Quién me ayuda o qué me hace a mí permanecer en la gracia según Romanos 5? ¿Qué me hace a mí permanecer en la gracia según Romanos 5 hasta donde hemos leído? La fe. Ojo pues. Ojo muchacho. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
¿Qué es la fe para Pablo? Emuná. ¿Qué es emuná? Fidelidad, verdad, firmeza. Sí, vamos bien. Así pues, habiendo sido justificados por la fe. Por la fe, ¿quién nos justificó? Yeshua. ¿Por la fe de quién fuimos justificados? Por la fe de Jesucristo. Porque Yeshua es nuestro mediador. Porque Él es el fiador de un nuevo pacto. ¿El nuevo pacto que es con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso Jesucristo dijo, voy para allá Ramiro. Jesucristo dijo, Yeshua dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuándo lo dijo? En un día como hoy, pero en la nochecita. Antecitos del primer día de panes sin levadura, antecitos del día de Pesaj. Sí, señor, dígame. ¿La fe nos sostiene en la gracia? La fe nos introduce, según Romanos 2 dice, vea, por medio de Él también tenemos acceso por la fe a esta gracia. Bien. Entonces la fe nos introduce. Yo quiero que- ¿Y qué nos sostiene a nosotros? ¿Qué nos sostiene ahí? La fe, sí. Yo- Pero ¿qué más? Yo quiero que ¿Qué nos sostiene en la gracia? también nos sostiene la obediencia, El creer. el creer. Eso es. Que van prácticamente. Es que eso es lo mismo. Pero usted me preguntaba ahorita, ¿qué fue primero, la fe o la del creer? Sí, Eso es lo que yo no sé qué quiero contestarle. que me reconcilies estos textos que aparentemente los entran en contradicción muchas personas y muchas doctrinas del mundo. Sí. El apóstol Santiago dice, entonces, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo lo reconciliamos ahí? Es que no es reconciliar, no hay pelea, porque es que es lo mismo. Dice, la fe sin obras está muerta. ¿Efesios qué? O sea, no Santiago. no hay fe de ninguna manera ahí. No hay La fe muerta en no una es fe, eso es, en una fe de palabra, en una fe de palabras no es fe. Ese creer de palabra, porque los demonios también creen y tiemblan. Santiago 19 a propósito. Sí puede ser el que cree, pero no quiere obedecer. Eso es fe muerta. No, vea, Tampoco. mire, no, escúcheme, Ramiro, vea. Mire, vea, la fe muerta es aquella fe que las personas dicen tener, pero que realmente no tienen, porque la fe eso no los lleva a la obediencia. Si la fe, el creer, no los lleva a la obediencia, esa fe está muerta. Es decir, es de puro bla, 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 es mentira, es ficticio. Son pura ropa. Somos pura ropa, puros... hay muchos que se ponen talit, sepulcro blanqueado, se ponen talit, se ponen cosas, se ponen encima cosas, o vestidos largos hasta allá, corbata no sé cómo, sacos y ropita muy bonita, y se quedan ahí. Me quedó claro, fe muerta es fe Yuri, ficticia. ahí vino su esposo. No existe. Vino Vuelve a- su marido. Pero fíjese, un versículo que dice el apóstol, si no es Santiago, que dice, la fe que obra por el amor, es decir, que si crees va a obrar. Eso, mire, vea, mire. Cuando Felipe va a bautizar el etíope, él le pregunta, le dice, ¿aquí hay agua que impide que yo sea bautizado? Él le dice, si crees de todo corazón, es decir, que la condición es creer de todo corazón. Ese versículo, la fe que obra, Pero ya se le administró la gracia y ya le la fe que administró la obra fe. por el amor. La fe es viva, la fe obra, la fe es creativa. La verdadera fe que dice, si crees de todo Y es esa fe corazón. que vino por el oír, sí, perfecto. Oye, pero entonces todo se compagina. ¿A dónde? Al 6. 6, una belleza. Mire, vea, seguimos. Ya sabemos pues que fuimos reconciliados. Ahora, también mencionamos lo siguiente. Por eso la muerte, el 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, ojo, y por el pecado también la muerte, pasó también a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? El 13, antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo. Antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo. Porque el pecado no se atribuye cuando no hay ley. Porque hay gente que está diciendo, es que la ley viene del Sinaí para acá, judíos y cristianos.
El judaísmo anda diciendo que la ley fue dada a ellos en el monte Sinaí y que es de ellos, y que es para ellos y que eso no es para nadie más. Los que no son judíos pueden coger leyes noágidas y empezar a hablar de leyes noágidas y no sé qué cuentos. Porque ellos dicen, el judaísmo dice que la ley es para ellos. Por eso Pablo aquí los trata, los de la ley. ¿Eso es solamente para los de la ley o también para los, cierto? Porque el judaísmo, el judío se adueñó de eso para ellos, que la ley de Dios dada en el Sinaí fue dada solamente a los judíos. Los cristianos dicen lo mismo, simplemente están repitiendo las palabras que dice el judaísmo. Pablo le está diciendo aquí a los unos y a los otros, les está diciendo, así la ley haya sido escrita solamente en el monte Sinaí, no significa que no existiera la ley, porque sin ley no hay pecado, y el pecado viene desde Adán. Por cuanto Adán pecó, todos. Pero entonces cuando los judíos se apropian de la ley así como se han apropiado, no significa de que ellos quieren o les interesa la condenación del mundo, porque ellos permiten la conversión de todo aquel extranjero que se quiera adherir a la religión o a la fe de ellos. Sí, claro, no, está muy bien. Ellos dicen, si usted entra por mi judaísmo, por mi religión, usted puede salvarse. Pero si lo hace a la manera mía. Ni siquiera la manera de cómo está escrito. Tiene que ser a la manera de la ley oral. El apóstol dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, Sí. ni la incircuncisión. O sea, no tiene relación para nada con lo espiritual, ninguna de las dos. Sino la fe que obra por el amor. O sea, ¿cómo yo sé si tengo fe? ¿Qué le antecede? ¿Qué le precede? El amor. Si tengo amor. Por eso el amor es uno de los primeros mandamientos. Entonces, ¿cómo nace ese amor en nuestra No, vea, vuelvo al punto. Dios es amor. Y ese amor es de arriba. Yo no lo tengo. A mí me lo pusieron. El Señor lo pone en mi vida. Yo no tengo, vea. Yo, Ever Cardeño, soy un tipo desalmado, asesino, ladrón. No sirvo para nada. No sirvo sino para pensar en plata y en a ver cómo consigo y más plata y más plata. Y si me tengo que llevar a alguien por delante, me lo llevo. Esa es mi carnalidad. Esa es mi naturaleza. Y el que sea diferente a mí, excelente, excelente, pero eso soy yo, esa carne soy yo, eso sería yo. Yo tengo que hacer morir eso, Cristo tiene que hacer morir eso en mi vida. Él lo crucificó en la cruz de Calvario. Yo tengo que entender que ese tipo se murió. Yo lo enterré en México, yo soy testigo. Yo lo enterré porque ya se murió. ¿Quién lo mató? Cristo lo mató. ¿Cómo? Eso lo hizo él. Ever Cardeño no sirve para nada, no hizo nada. Yo testifico eso. El que sabe tan berraquito, que se puso los pantalones y obedece la ley de Dios, de cuenta de él, lo felicito, como hace un amigo mío. Yo lo felicito. Yo no fui capaz. Sinceramente, yo lo intenté, yo lo juro, yo lo intenté 1000 veces. Y yo iba al altar, me arrodillaba y lloraba y le rogaba. Y no pude, jamás de los jamases. Yo no pude. Si alguno lo ha hecho, excelente. Yo no pude. Yo me rendí, me entregué y no pude hacer más. Y lo que ha hecho el Señor lo ha hecho Él, yo no. Eso testifico yo. Lo que me ha dado el Señor, su espíritu, su gracia, su fe, su amor, es de arriba, no es mío. Aquí no nació, en esta carne, con seguridad que no nació. O sea, esta muerte solamente, esto solo tiene corrupción, pecado, no tiene nada más. Esto se murió, tengo que morirse y tiene que morirse en la cruz de Calvario. Porque si no va a ser un hombre miserable de Romanos 7. ¿Oíste, Ever? Entonces yo puedo deducir que recibí la fe, que recibo la fe y la gracia es por amor. Perfecto, ¿cierto? No, vea, mire, vuelvo a punto, Ramiro, vea. Es primero lo animal, luego lo espiritual. Y eso sí tengo que entenderlo yo. Lo animal es primero. Primero fue lo animal, lo terrenal. El Señor cuando tomó tierra, barro, fue lo animal, fue lo terrenal. Y Él sopló, de cuenta de Él, sopló aliento de vida en ese barro. Todo lo puso Él. El amor no es nuestro. El amor que usted siente por una mujer o por sus hijos es de su carne y hasta ahí llega. Pero ese amor no le sirve para esto. El amor que usted sienta por una mujer o por un hijo o por una madre no le sirve para obedecer esto. Ese amor no es del que está hablando aquí. Porque la Biblia me dice, Dios es amor. Y no está hablando de ese amor que uno dice sentir por otra persona. Eso no es de ese amor. Señor. En la Biblia nos enseña 3 clases de amor. Un amor ágape, filial
un amor eros, es decir, un amor a la familia, uno a Dios, otro ¿cierto? A su pareja, como es el amor eros, como es el amor de Dios, el amor ágape. La pregunta que usted hace, Ramiro, si Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ese amor de dónde viene? Si obra, dice que la fe que obra, Eso. por el amor. ¿Ese amor de dónde viene? Hace mucho Se va a tiempo. obrar los mandamientos de Dios. ¿Ese amor de hace dónde mucho viene? tiempo yo sé que el amor que nosotros expresamos carnalmente a nuestros Ajá. semejantes no es verdadero amor. No es del de aquí. El verdadero amor solamente procede de Dios. Eso, mire, vea. Eso lo sé. Mire, mire, lo que yo tengo que rendirme, yo le puedo testificar eso. Hay que rendirse, hay que entregarse, dejarse llevar de aquí, de esta palabra, vea. Y con seguridad, vea, clámele al Señor, búsquele, déjese llevar de Él. Y empiece a obedecer lo que está a su mano, lo que está a mi mano, empiezo a hacer. Así demuestro lo que estoy creyendo. Claro que sí, porque la fe sin obras está muerta. La obra, la fe que está en mi vida, va obrando. Muestran la ley escrita en su corazón. Muestran, eso dice Romanos 2 también. Es decir, sí se ve, claro que se ve. Se ve lo que el Señor ha hecho en mi vida. Eso se ve. Pero ese amor, ¿de dónde viene? De arriba. El amor de arriba, el espíritu es de arriba, la fe es de arriba, el agua es de arriba, todo lo nuevo es de arriba. Porque debajo de este cielo no hay nada nuevo. El amor, espérate Carlos, el amor, Dios es amor. Cuando el Señor dice, pondré de mi espíritu en ellos, ¿qué está poniendo Él? El amor. Eso es. Jesús dice, Eso, en mi esto espíritu. conocéis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Sí, Sí, es que es todo necesario concuerda. que el amor Ajá. esté, Todo concuerda. pero ¿qué amor es ese? Eso ¿Es un iba a amor decir. filial? ¿Es un amor ágape? ¿Es un amor eros? Lo que pasa es que, de Dios, no, pero vea. ¿Es un amor ágape, entonces? Lo que pasa es que vea, mire, vea, yo entiendo ahí, lo que pasa es que en griego usted lo puede definir así, lo definen entre esos tres amores. Los griegos hacen eso, vea. El ágape, que es de Dios con los hombres, el amor filos, que es de los seres humanos entre ellos, de hermanos, primos, el filial, el de filial, y el amor eros, que es el erótico, Pero yo entiendo que el amor que Escúcheme. recibimos de Dios es amor ágape. Por eso, escúcheme, vea. Digo, no, perdón, me equivoco. No, sí, es ágape. No. Amor perenne. No. El amor de Dios es eterno, No, mira, a los griegos lo definen como ágape, el de Dios a los hombres, pero eso no importa, Bueno, Ramiro, listo. vea. Le estoy hablando de una definición griega del amor. Lo que pasa es que los griegos tienen una costumbre de que estudian todo. Joven, hágame un favor, préndame la luz allí. Los griegos quieren estudiar todo, y entonces le ponen diferencia de una cosa y la otra. Primera Tesalonicenses 4:27 tal vez, dice que todo vuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, dividen el cuerpo en tres partes, entonces le dicen que el espíritu es una cosa, que el cuerpo es otra, y que el alma es otra cosa, y no sé qué cosas. Eso hacen los griegos, está muy bien. No tengo problema con eso. Si así lo logran entender, muy bien, no hay problema. Pero mire, vea, el amor de Dios que se expresa desde el Antiguo Testamento, el amor de Dios lo expresa de la siguiente manera. El amor es darse, entregarse. Ese es el amor de Dios. Dios, por amor, creó. Cuando Él habla, Él expresa, ese es el amor de Dios. Él da, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Desde cuándo lo hizo salir? Desde el primer día que lo creó. Desde el primer día que el Señor creó todas las cosas y las puso en su ley, le dio las leyes para que se obedecieran. Toda la naturaleza obedece unas leyes. Todas, absolutamente todos los seres, las cosas creadas, los planetas, los universos, lo que exista, no sé, el ser humano hasta dónde logrará investigar y llegará, pues descubrirá qué cosa descubrirá dentro de 30 o 100 años. Pero todo lo que existe tiene unas leyes que obedecer y son por amor. La ley, usted mira, se pone a leer de la ley de Dios y dice cosas malas o cosas buenas. Usted pone a leer y dice que la ley de Dios es perfecta, que es deseable, más que la miel, más que el oro afinado. Dice unas cosas hermosas de la ley. Pero cuando usted supuestamente lee en Romanos o lee en Gálatas, dice que la ley de Dios es una maldición. ¿Cómo puede Pablo contradecir al profeta diciendo unas barbaridades de esas? Entonces no comprendemos el amor. Entonces queremos hablar de amor
cuando decimos que la ley de Dios es una maldición. Por eso es que ese asunto del amor, vuelve el punto Ramiro, vea. Mire, vea. El amor es lo que Dios ha hecho por nosotros. Da. Dios nos ha dado todo. Eso viene de arriba. Eso viene de arriba. Lo que yo estoy viviendo aquí, de amar a mi hermano, a mi esposa o a mi enemigo, porque amar a la esposa es muy fácil. Vaya, ame al enemigo. Eso es cierto. Y entonces se supone que ese es el amor. ¿De dónde vino eso? Eso no es de aquí. Espéreme, Carlos, voy para allá, vea. Mira, vuelva al punto, vea, escúcheme. ¿A dónde quiero llegar yo, vea? Los griegos interpretan el amor de 3 maneras: ágape, filos y eros. Listo, no tengo problema con eso. No tengo problema con eso. Yo lo que le quiero plantear es el siguiente punto, vea. Dios es amor. Él se entregó desde el principio de la creación, se está entregando a sí mismo. Porque todo esto subsiste a consecuencia de Él. Cada vez que nosotros estamos respirando, es porque Él se dio. Eso es amor. Él nos lo dio. Ahora, a consecuencia de eso, Carlos, a consecuencia de eso, yo amo. ¿Por qué amo? Porque eso sale de aquí. ¿De dónde sale? De este hombre no, de esta carne no, con seguridad que no, de arriba. Ahora, espérame un momentico, que voy a redondearle la idea. Y la ley se resume en dicen algunas versiones. Y la ley se resume en este mandamiento. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está diciendo ese verso? Está diciendo que si usted está guardando la ley de Dios, el resumen de todo eso que usted está guardando es que usted ama a su prójimo. Si usted no está guardando la ley de Dios, usted no está amando a su prójimo. Usted no me puede decir a mí que está amando a su prójimo, pero invalida el mandamiento. Porque no es primero amar al prójimo y después guardar los mandamientos. No, usted guarda el mandamiento de honrar a su prójimo es cuando obedece la ley. Pero un momentico, pero voy por allá. Téngalo ahí. Míreme, para yo obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, ¿qué se necesita primero? Amarlo, ¿sí o no? Juan 14:15. Si me amáis, para amar a Dios, primero tengo que amarlo. ¿Quién da el amor? Él. Él da el amor para que yo, ¿qué? Obedezca. Eso dice aquí en Romanos. Ojo. Cuando yo amo a Dios y guardo sus mandamientos, a consecuencia de eso, ¿qué viene? Amo a mi prójimo. Amo a mi prójimo. Usted no me puede decir a mí que ama a Dios, que ama al prójimo y que con eso, porque es que el asunto es aquí que confundimos el asunto del amor. Es que el amor creen que es un sentimiento bonito, una mariposa en la barriga y eso, y que nació de aquí y que ay, yo siento mucho amor por la naturaleza. Los hippies son los que mejores aman. Entonces son los mejores guardadores del mandamiento, porque los hippies aman a todo el mundo y andan en pelota y andan, no se bañan, andan y listo, y andan y la naturaleza y no sé qué, y aman, y todo es amor, y todo es paz y amor, y paz y amor. Entonces ellos guardan la ley de Dios de la mejor manera, no hay quien lo guarde mejor que ellos, porque confundimos el amor. El amor de Dios, lo que es amor realmente, no nace en esta carne, con seguridad que no. Yo le aseguro, porque aquí dice eso. Señor. Una característica del amor no es que yo amo al prójimo. Sí, claro. No, mire, el apóstol dice, si yo repartiré todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Solamente Dios sabe quién tiene amor. Las características del amor, por ejemplo, dice que el amor no tiene envidia. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, lo sabemos de memoria. ¿Cuál es ese amor? ¿Cuál es ese amor, Carlos? Eso es el que Dios da. Eso es lo que estoy haciendo yo. Ya cada individuo Señor. se da cuenta si tiene o no tiene. Entonces alguien diría, no, entonces yo no puedo guardar los mandamientos ni amar a otro porque Dios no me ha dado ese amor, entonces está culpando a Dios de eso, ¿está bien? Sí, claro. ¿Cómo así que sí? Yo no le doy problema. Daniela, si a mí me dice, hace mucho tiempo, un muchacho del almacén, allá en la 40, cuando estaba en la 40, fue y me dijo un motocarro, que Dios no lo puede inculpar a él de pecado, que porque Dios lo hizo a él así, que lo hizo bebedor, mujeriego.
Yo soy así porque Dios me hizo así. Entonces, ¿por qué me va a juzgar a mí de pecado? ¿Por qué me voy para el infierno? Si Dios me hizo así. ¿Quién lo inculpa a él de pecado? Y yo leí hasta la razón, porque el cristianismo dice que la ley ya no existe. La ley ya no viene, la ley llegó hasta la cruz de Calvario. ¿Y quién me acusa a mí de pecado? Si no es la ley. Si la ley no me muestra, si la ley es la que me muestra el pecado y el cristianismo la acabó hace 2000 años, entonces a ese motocarro, ¿quién lo acusa de pecado? Nadie, y tienes razón. Yo leí la razón, yo pues tienes esta razón, compañero. Tienes esta razón, yo no le dije nada más. Él me dijo así a mí, es que a mí nadie es que Dios, ¿por qué me va a culpar a mí de pecado si él me hizo así? Bebedor y mujeriego y parrandero. Y salió y estaba sonando un disco de Diomedes, entonces con mayor razón. Yo le dije, tiene hasta la razón. Si el cristianismo que él escucha le acabó la ley hace 2000 años, que la ley ya no va más, y el ente que acusa, el ente que muestra el pecado, el ayo que me lleva a Cristo es la ley, y ellos lo terminaron hace 2000 años, está en la razón. ¿Yo cómo hago para decirle que no? Yo hablaba con alguien y le decía que el amor, lo que usted está explicando, no es un sentimiento, sino Ajá. que la raíz se vea Jabá, quería hacer lo correcto, Sí. y lo doy. Ajá. Él me decía, entonces el amor que yo siento hacia mi hijo es el amor que... Sí. Yo le dije, si yo lo pellizco, usted va a sentir eso, ¿cierto? Porque tenemos emociones y eso. Pero ese amor no, usted por el sentimiento que tiene hacia su hijo, Pero si él hace algo sí. incorrecto, entonces usted no lo va a castigar porque tiene ese sentimiento, Ajá. usted tiene que hacer Pero es correcto. consecuencia. Vea, hermana Daniela, vea, yo creo es esto, vea. Todos, absolutamente todos en el mundo tienen espíritu de Dios. Todos tienen fe y todos tienen amor de Dios. Porque si Dios viene a juzgar a la raza humana, esa palabra juicio está acarreando que viene a pedir lo que Él ya dio. Porque a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A todos le dio y Él viene a reclamar lo que Él dio. Si Dios no le hubiera dado a todo mundo fe, amor y de su espíritu, entonces el ser humano no viviría. No viviría. Ahora, ¿en qué proporción? No sé. Esa parte si no me la pregunte porque no sé. Ahora, yo lo que sí sé, pues en la primera proporción, si fue mucha o poquita o a uno más que a otros, esa es la parte que yo no sé. Yo sé que todos nacemos, nos fue dado de arriba. ¿Por qué? Por lo que yo le digo, vea, que primero lo natural, luego lo espiritual. Primero el hombre animal, luego el hombre espiritual. Y el Señor tomó tierra y sopló aliento de vida. Cuando Él sopló en el hombre aliento de vida, para mí, Eber Cardeño, dio amor, dio fe y dio de su Espíritu Santo en las personas. Porque el único que convence de pecado y de justicia es el Espíritu. Ahora, mire, vea, yo a qué voy a lo siguiente quiero decir yo esto. Cuando yo leo en Romanos y dice, a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley inscrita en sus corazones. Eso lo leímos en Romanos 2. Eso está en la naturaleza. Por eso cuando una mujer sirofenicia se le acercó al Señor y el Señor le dijo, después de decirle que no es lícito dar el pan de los hijos a los perros y de decirle que él solamente fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer le dijo, Señor, pero tan siquiera las migajas tenemos derecho a comer. Y ella le dijo, mujer, tiene razón. Esa fe que usted tiene, la salvó. ¿Qué fe tenía ella? ¿Sabe cuál fe tenía? De que los perros comen de las migajas. Eso leo yo ahí. Ella entendió que los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y las naciones se alimentan de las migajas. Porque por ahí hay una cantidad de gente recibiendo milagros. Yo los he visto. Y pues no tienen que ser de una iglesia, de una determinada iglesia, de muchas iglesias. Y de muchos, de los cristos de por allá, el Cristo de por allá, el Cristo de yo no sé dónde, la Virgen de yo no sé dónde. Y reciben migajas de la mesa. La sirofenicia, la gentileza que comió de las migajas que cayeron de la mesa, recibió su milagro. La pregunta es, ¿ella caminó detrás de Jesucristo? Ella se fue con su milagro. ¿Agradeció? Yo creo que sí. Pero se fue. Yo nunca más leí de ella. Yo le apuesto que ella no se volvió discípulo. Comió de las migajas que caen de la mesa y listo. Y eso fue todo. Recibió ese milagro porque tenía fe. Pero la fe también es un don de Dios. Por eso. El apóstol dice, Por eso. porque no es de todos la fe. Por eso. El hombre es cierto. Por eso, Carlos, vea, por eso estoy diciendo yo le digo eso, yo estoy diciendo eso, yo creo en eso, y enseguida,
Cuando cuando el Espíritu Santo me convence a mí de pecado, de justicia y de juicio, cuando el Espíritu Santo me lleva, cuando la fe me lleva, cuando el creer me lleva a Cristo, el Señor, la obra que hace el Señor, que la hace toda Él, desde el principio, esa fe va acrecentándose, el amor se va acrecentando, y la esperanza y lo que usted quiera, todo se va acrecentando. Todo lo que el Señor dio, en principio, todo eso se va acrecentando. No dice así cuando dice que vino a reclamar los talentos. ¿Cuántos talentos de usted? Tenga otros 5. Usted que le di 2, tenga otros 2. Y el de 1, no, yo lo enterré. Siervo inútil y no sé qué. ¿A dónde lo mandaron? Le quitaron el talento, se lo dieron al que tenía más. Y dice, al que tiene, le será dado. Y al que no tiene aún lo que tenga, se le será quitado. Yo pregunto, ¿quién de aquí cuando nació con algo? Nada, todo fue dado de arriba. A eso voy yo. La fe que tienen aquí, lo que están creyendo, el Espíritu Santo que están recibiendo, ¿quién se los está dando? ¿Quién los trajo aquí? Señor. Vuelve y lo coteja la Escritura y lo mencionamos hace rato, para que lo recordemos conscientemente, Carlos. Dice el texto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Ahora, siguiendo con la idea de Daniela, mire, es correcto. Vea, yo amo a mi prójimo, yo amo a mi hermano, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, de acuerdo a lo que el amor de Dios que ha dado en mi vida. Ese amor yo lo he ido trabajando, yo lo he ido multiplicando, ese talento se ha ido multiplicando en mi vida. Por eso el Ever de hoy no puede ser el mismo de hace un mes atrás ni de hace 10 años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor tiene que ir, el amor, la fe, el espíritu, tienen que ir acrecentándose en mi vida. Tienen que ir acrecentándose. ¿Quién es el responsable de eso? Eso sí me toca a mí. ¿Qué es? Como les dije yo ahorita, vea, nada bueno hay en esta carne no hay nada bueno. Aquí lo dice. Si aquí lo dice, no le ponga problema a eso. De aquí no hay nada bueno. Del corazón del hombre que sale, nada bueno, no hay nada bueno. Es podrida llaga, todo. Desde aquí, desde la punta de la cabecita hasta la punta de los pies. Todo es podrida llaga. Ahí está el tesoro en llaga, escondido, guardado ahí. El Señor va a utilizar eso. El Señor está utilizando eso. En Julano, como se llame, el color que tenga, la raza que tenga, rico, pobre, gordo, flaco, blanco, negro, no sé qué. El Señor los va acrecentando eso en sus vidas. Pero yo tengo que, tan siquiera, convencido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence, rendirme. Yo me rindo, ríndase. Vea, doble rodillas, pídele al Señor, pase tiempo con Él, pasen tiempo con el Eterno, con Él, y verá que lo van conociendo, porque eso es lo que está pidiendo el Señor, que lo conozcan, no que lo sientan, conocerlo. ¿Cómo se conoce una persona? Pasando tiempo con esa persona, pasemos tiempo con Él, y verá que eso se va creciendo. Ojo pues, Romanos capítulo 6, no, vamos a Romanos capítulo 5. Por un hombre entró el pecado, versículo 13, antes de ser dada la ley, versículo 14, ya lo dijimos. Por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron, aún en los que no pecaron, quebrantando un mandato, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Es decir, no me diga usted a mí que la ley fue dada del monte Sinaí, porque es que el pecado está desde Adán también hasta el monte Sinaí. Los que pecaron antes de Moisés, entonces, ¿en qué pecaron? Si no había la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, como en una forma sarcástica, lo leo yo, así leo yo. Porque hay gente que está diciendo que la ley viene desde el monte Sinaí para acá nomás. No, señor, sin ley, entonces no hay pecado. Entonces no hay pecado desde Adán hasta Moisés. No, señor, aún desde Adán hasta Moisés, los hombres pecaron. Así no fuera en la manera en que Adán pecó. Eso está diciendo el verso 14. Ajá, eso es. Entonces, eso está diciendo Pablo. Pablo está hablándole aquí a un grupo de personas que dicen que la ley está desde Moisés para acá. Por ejemplo, ese grupo de cristianos que andan diciendo, o todo el cristianismo en forma general,
que las dispensaciones. El dispensacionalismo, que la dispensación de la inocencia, que la dispensación del hombre, que la dispensación del gobierno, que la dispensación de yo no sé qué, que la dispensación de yo no sé dónde. Y les llega, y te hablan de 7 dispensaciones. Y les llega hasta la venida de Cristo. Y entonces el milenio, ¿qué es? La dispensación. Es la octava. Es la octava dispensación. Ah, bueno, por ejemplo, este es del dispensacionalismo. Que está en la dispensación de la gracia. Yo no leo eso. Yo no leo estas dispensaciones por ningún lado en la Biblia, por ejemplo. Entonces, mire, vea. Se traduce la bondad inmerecida. Mire. La bondad inmerecida se traduce la. Entonces la gracia no viene de Noé, porque Noé no halló gracia, porque la dispensación de Noé. Esa es otra. Ajá, la dispensación de Noé. Esa gracia otra de Noé. Y por ejemplo, ¿por qué no se inventaron la dispensación de la fe? Hablan tanto de la dispensación de la ley, de la dispensación de la gracia, y no se inventaron la dispensación de la fe. Esa sí no la inventaron. ¿Qué halló Moisés ante Dios cuando dijo, si ha hallado gracia? Ya van tres distintas. Vea, mire, vea. Porque él dijo, si ha hallado gracia. Siguiendo aquí El el tema. cristianismo es una, la de Noé es otra y la de Moisés es otra. Vamos a ver cuántas más hay. Ahora no Ni- podemos estar matando un animalito cada que estemos pecando. Ni Los tiempos bíblicos también. ni el don gratuito. Mire, vea, sigo aquí, vea. Pero el don gratuito no es como el delito, porque si por el delito de uno murieron muchos, muchos más copiosamente se derramó sobre los muchos la gracia y el don por la gracia de un solo hombre, Yeshua. Voy en el 15, Romanos 5:15. Listo, entendamos esa parte, ojo. Entonces, como todos los hombres, como Adán pecó, y todos estamos viviendo a consecuencia de la carne, en la misma carne que tenía Adán, entonces así mismo todos han pecado. Pero si la gracia, si la salvación viene por Yeshua, por Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué tengo que vivir yo ahora? Ni el don gratuito es como el pecado, ni el don gratuito es como con el pecado de aquel hombre. Porque a la verdad, el juicio vino por un pecado para condenación, pero la gracia vino de muchos delitos para justificación. Voy para el 19 de una vez. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso nosotros andamos en la fe de ¿quién? En la fe de Yeshua, del que nos justifica, del hombre perfecto que caminó en obediencia, y entonces yo tengo que caminar en la obediencia de ¿quién? En la que él caminó. Es que el único que pudo cumplir la ley fue Jesucristo. Correcto, por eso yo camino en las pisadas de él. Porque si yo sigo caminando en las pisadas de Adán, entonces ¿qué va a pasar en mi vida? Condenado. Entonces, ya nosotros no caminamos más en la manera de Adán, sino que caminamos en la manera del postrer Adán, del último, del que vino, de Yeshua. El 20, la ley vino para que abundase el conocimiento del pecado, por eso está la ley. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, no importa el pecador que haya sido, lo pecador que usted haya sido, la gracia de Dios le alcanza. Porque hay algunos que se creen tan pecadores que no tienen perdón de Dios. Aquí le está diciendo Pablo que no importa, que la gracia de Dios le alcanza para eso también. 21, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿ahora qué reina? La gracia reina. ¿Para qué? Por la justicia, para vida. Para vida eterna. ¿Por medio de quién? De la justicia, mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo camino en la fe. Nosotros caminamos en la fe de Yeshua. ¿Y qué significa entonces caminar en la fe de alguien? Caminar como él caminó. Yeshua fue el único, Jesucristo fue el único que pudo guardar la ley. Sí, Señor. Entonces yo camino detrás de esas pisadas, porque en esa fe es que yo camino, yo obedezco, en eso creo. Si usted no cree que Jesucristo lo justificó, si usted no cree que recibió justicia por medio de Jesucristo, entonces no tiene que caminar detrás de él. Ellos se llaman cristianos y están utilizando la palabra mal utilizada, porque se supone que cristiano significa seguidor de las pisadas de Cristo. Entonces no se llamen cristianos. Esa palabra cristiano está mal utilizada. Capítulo 6, por favor, ¿quién lo lee? Yo lo leo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos?
en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Míreme. Volvemos al mismo punto. Ojo. Mire que para en Romanos 7 va a hablar de un miserable que no ha podido morir. Mire que está hablando de muerte. Ya el Señor colgó este cuerpo de muerte en la cruz del Calvario. En eso tengo que caminar yo. Eso es lo que tengo que creer yo. Todos los benditos días, todo el día, 24 horas del día, durante 7 días de la semana, tengo que estar pendiente. Por eso me encanta Panes sin Levadura. Esta semana yo tengo que estar pendiente durante toda esta semana, fijándome en qué cosa tiene levadura, en qué cosa ha sido fermentada, en qué cosa, porque yo haciendo algo que puedo tocar, voy aprendiendo. Por eso los niños, los bebés cuando están pequeños quieren tocarlo todo y llevárselo a la boca, porque así es que se aprende. No es que me estoy santificando y volviéndome un santo, guardando fiestas, no. Lo que pasa es que como ya el Señor me salvó, entonces yo obedezco y en la obediencia obtengo ¿qué? Mediante la obediencia al mandamiento se obtiene ¿qué? La salvación no, sino ¿qué? La justicia, pero hay una cosa ¿qué? Santificación. Sí, otra, más grande, más alta. La santificación. Listo. ¿La obediencia al mandamiento es para salvación? No, es para santificación. Sed santos como yo soy santo. ¿Qué es la palabra santo? Es que apartado. Eso es lo que me proporciona a mí la obediencia. Listo, ojo, mire, vea. Leímos bien los primeros 2 versos. Ya ahora aquí para adelante, mire que entendemos todo más fácil. Siga, compañero, con el 3. Sí, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ojo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ojo, pues, mire que ahí no está diciendo que el que es bautizado ya nació de nuevo. Ahí no está diciendo eso. Está hablando de la resurrección de Cristo. ¿Yo soy bautizado en qué? En su muerte. Cuando yo me bautizo es símbolo, es señal de qué? De muerte, sí. Pero ¿qué pasó anterior? Es porque creí y me fue contado por justicia. ¿En qué creí? En que Cristo me justifica, ¿sí o no? En que Cristo me dio la justificación. Ahora yo camino en la fe de ¿quién? De Abraham, mi padre, sí, pero en la de Cristo. ¿Sí o no? Ojo pues. Léalo por favor el 4 otra vez. 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo resucitó con un cuerpo distinto, porque no resucitó con el mismo cuerpo, ahora nosotros caminamos en vida nueva. ¿Creyendo en qué? En que Él nos justificó. ¿Dónde dice eso? 4, Romanos 4:25. Quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. La muerte de Cristo me dio la oportunidad. ¿De qué? De morir. ¿La muerte de Cristo es muy importante? Claro que sí. Pero no ignoremos ¿qué? La resurrección. La muerte y la resurrección van juntos. Van juntos. Listo, sigamos pues con el que sigue. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, la Biblia mía dice, para que no seamos más esclavos. Ojo. Mire, grabémonos esto de memoria. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Eso lo dice también Colosenses 2:11 o algo relacionado. ¿Quién tiene Colosenses 2:11? Romanos 7:4 habla del mismo tema. Pablo va a seguir hablando del mismo tema que Colosenses 2:11. ¿Quién lo tiene? Daniela lo va a leer. Pásale el micro por favor. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, Sí. de echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ajá. Ahí estamos. ¿Para qué? Para desechar de nosotros. Mire que está hablando lo mismo. Romanos 7:4 dice, vea. Así también vosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Tenemos que morir al viejo hombre, porque ya no podemos servir más a ese viejo hombre. En eso tenemos que creer. En eso, con ese tema nos levantamos, con ese tema caminamos todo el día, con ese tema nos dormimos, con ese tema es 24/7. Estamos muertos para el pecado y vivimos para Dios. Siga con el 7, hermano. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Venga un momentico. ¿Estamos entendiendo? Si alguien no entiende algo, paramos. Pero mire, vea, yo quiero resaltar el 7. Yo creí que íbamos a parar en el 7 y nadie dijo nada. El 7 en el mío, en la versión mía dice, porque el que ha muerto queda libre ¿de qué? Del pecado. Entonces, ¿por qué queda libre de la ley? Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. La justificación, cuando somos justificados, la ley Ya. no se enseñorea de ¿Por nosotros. qué que- quedamos que es el justificados? pecado. ¿Por qué quedamos justificados? Es decir, porque se cumple lo que la ley ordenó. ¿Qué ordenó la ley? Muerte. ¿A causa de qué? De nuestro pecado. Porque todo el alma que pecare, ésta morirá, dice la ley. La paga el pecado y la muerte. Entonces, ya se cumple la ley cuando yo muero. ¿Por qué? Porque se justificó, ¿cierto? Se justificó que es redención, porque y hubo la- muerte de redentor. porque se pagó la deuda. Eso, ¿sí o no? Entonces, pero se tiene que cumplir con la condición. Para que la deuda quede pagada, la muerte. Muerte de redentor. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. Piensen en eso. Por eso dice Romanos 6:14, para allá vamos. El pecado ya no se enseñorea de ustedes porque no están bajo la ley. Y aquí no Si, morimos. si nosotros estamos vivos como pecadores, entonces no es lo mismo, no se crea muy salvo. ¿Sí me hago entender? Mire lo que está diciendo Pablo. Ojo, Y el texto en el 7 está diciendo que no morimos por nuestra propia cuenta, morimos es juntamente con Él. siga hermano Ramírez con el 11. Ojo pues, Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. sí, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, Sí, ve. pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenga- Que esto no lo entienden la Ten- mayoría de ten- religiones. téngalo ahí, vea, mire, vea. Si en nosotros reina el pecado, no estamos bajo la gracia, estamos bajo la ley. Porque el que ha muerto queda libre del pecado, Romanos 7. Y hemos muerto con Cristo.
Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Tenemos que hacer morir en nosotros, ¿cierto?, el hombre pecador. ¿Cómo lo hacemos morir? Yo creo que Jesucristo murió en la cruz de Calvario crucificando este cuerpo de muerte. Yo puedo dejar de pecar de cuenta mía. Eso es lo que yo digo, que si alguien es capaz, pues bienvenido, pues bienaventurado. Excelente. Esta carne no está dispuesta a eso y Romanos lo va a seguir aclarando más adelante. Pero Pablo me está diciendo a mí que hay que hacer morir. Mire la secuencia que trae Pablo. Ojo, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ya entramos en el 6. Mire, nosotros somos salvados de nuestra vana manera de vivir por gracia. Nosotros somos salvados del pecado por gracia. Somos pasados de la muerte a la vida por gracia. En esa fe es que yo camino. En esa fe es que caminamos, ¿cierto que sí? Haciendo morir todos los días al viejo hombre. Pero a mí me corresponde ¿qué? A mí me corresponde algo. A mí me corresponde algo. Pablo me está diciendo que me corresponde una parte. ¿Sí o no? ¿Cómo lo hago yo morir? ¿Cómo lo hago yo morir? No alimentándolo. ¿Cierto que sí? Pablo me está diciendo algo, me va mostrando algo. Lo que pasa es que ahorita me está insinuando, más adelante me va a mostrar cómo es la cosa. Pero mire lo que me está diciendo Pablo. Si no hace morir, si no está muerto, entonces no hace parte de esta otra punta. Vea. Si usted está vivo, está en el pecado, es una cosa. Y la gracia es otra. Bajo la ley, bajo la gracia. Mire cómo lo está mostrando. Cuando el pecado se enseñorea de usted, usted está bajo la ley. Para usted estar bajo la gracia, tiene que dejar de estar bajo el pecado, dejar de que su Señor no sea más el pecado. Y eso lo va a decir en los versos siguientes. Ojo pues, 15, 16 para adelante, ojo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Mire. ¿Cómo voy a pecar? ¿Cómo va a pecar si ya no estoy bajo la ley? Cuando usted ya no está bajo la ley, usted ya no peca. Usted no peca. El día que usted peque significa que está bajo la ley. Eso está diciendo el verso 15. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. En ninguna manera. El que está bajo la gracia no peca. El que está bajo la gracia no peca. Y el que peca, el que infringe un mandamiento, los infringe todos. ¿Quiera obedecer la ley o no la quiera obedecer? Porque hay algunos cristianos que dicen, hermano, no se meta con la ley, porque si usted infringe un mandamiento, infringe todos. Y yo les digo a esos hermanos, a esos cristianos, que es que no es para el que quiere obedecer, le está diciendo a todo el mundo. Toda aquella persona que infringe un mandamiento, los infringe todos. Y el día que peca, se sale de estar bajo la gracia. ¿Qué dice el 16? El 16 lo aclara más todavía. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mire, aquí estamos hablando de obediencia y de someterse a alguien. O el pecado o la gracia. ¿Sí o no? El pecado o la gracia. Acuérdese que por allá en capítulos anteriores hablamos también de dos columnas. Las obras de la ley o la ley de la fe. ¿Sí o no? Una cosa es lo que los hombres hacen en su carnalidad para llegar a Dios con sus torres de Babel. Y otra cosa es obediencia a lo que Dios, en la justicia de Dios, en lo que Dios manda. Siempre Pablo en Romanos me plantea dos columnas. Me plantea en dos columnas las cosas. Ojo, ¿no saben ustedes que si se someten a alguien en obediencia, se hacen esclavos de aquel a quien sirven? Y le pone las dos columnas. ¿El pecado para muerte o la obediencia para justicia? ¿La obediencia a qué? La obediencia a su mandamiento, ¿cierto que sí? Segunda de Pedro 2:19. ¿Quién lo tiene? Segunda de Pedro 2:19.
Segunda de Pedro 2:19. No vino el hermano Aníbal. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Otra vez, la del anterior. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen Ojo. con concupiscencias de Ojo. la carne Mire. y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que Vea, viven téngame en error. el micrófono ahí. Bueno, me había poquita agua ya. Voy a ¿Cómo leerlo dice? de nuevo desde Sí. el 18. Ajá. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Sí. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por alguno se hace esclavo de aquel que lo venció. O usted se somete a la obediencia del mandamiento, o si si quiere seguir pecando, entonces va a continuar bajo la ley y va a seguir ahí. Juan 8:37. Juan 8:34. Juan 8:34. ¿Cómo dice? 8:34. Evangelio según Juan. Jesús le respondió eso. Sí, ¿cómo dice? El micrófono. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Vamos bien? ¿No saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Al pecado, y como consecuencia van a tener la muerte. O la obediencia para justicia. 17, verso 17, compañero. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ojo, acuerda que Pablo está hablando de una justicia de atrás y me determinó que es justicia y hemos hablado de justicia. ¿Cuándo tendremos justicia? Cuando cuidemos de poner por obra todos esos mandamientos delante de Jehová, como Él nos lo ha mandado, Deuteronomio 6:25. ¿Qué es justicia? Ezequiel capítulo 18, todo el capítulo. ¿Quién es el justo? El que hace justicia. Pero para hacer justicia tiene que ser justo primero. Pero para ser justo, ¿qué tiene que ser primero? Ser justificado, porque no era justo. Nunca hemos sido justos, hemos sido pecadores, hemos sido infractores de la ley, del mandamiento. Jesucristo nos justifica, nos hace justos para caminar ¿en qué? En justicia. Porque el justo hace justicia. Para ser justos primero tiene que ser justificado. ¿Quién justifica? Cristo. ¿Por obras? No, por gracia. Siga. Repito el 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Sí. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire, vea. Ojo, para que terminemos. Shabbat Shalom. Para que terminemos el capítulo. Ojo. Mire como dice el 18. Hablo en términos humanos por vuestra natural limitación. Así como solíais ofrecer vuestros miembros a las impurezas y a la iniquidad. Que me perdí, ¿dónde está? El 19. Así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia que conduce a la santidad. Ojo, ojo, mire, vea. Acuérdense que por aquí estamos diciendo desde anterior, Pablo empezó a decir, hagan morir, hagan morir, hagan morir. Y Pablo me está planteando el asunto y yo les dije, más adelante me va a decir cómo es eso. Más adelante me va a decir cómo es eso. El verso 13, lo voy a leer, vea. Ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como armas al servicio del pecado
sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. ¿Cierto? Ojo, el 19. Hablo en términos humanos por vuestra natural limitación. Así como solíais ofrecer vuestros miembros a las impurezas y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia que conduce a la santidad. ¿Qué me está planteando Pablo aquí? ¿Qué es lo que me está planteando Pablo ahí? Verso 13 y verso 19. Porque es que mire, vea, desde el principio me está planteando un asunto. El verso 6, por ejemplo, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto queda libre del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ojo, mira, vea lo que estamos leyendo aquí anterior. ¿Qué me está planteando él a mí en el verso 13 y en el verso 19? Me está planteando esa ayuda, es lo que me corresponde a mí. ¿Qué dice? Aquí indica que debemos de presentar nuestros miembros en obediencia a actos Pero de ¿cómo justicia. será eso? ¿Cómo puedo yo? Vea, mire, vea. La clave aquí en el 19 dice, vea. Así como solían en otro tiempo ofrecer sus miembros a las impurezas y a la iniquidad, así como en otro tiempo pasado, ustedes, ¿por qué? Porque ya han muerto para el mundo, ¿cierto? En ese tiempo pasado ustedes presentaban sus cuerpos para servir a las impurezas y a la iniquidad. Ahora presenten sus cuerpos para servir a la justicia que conduce a la santidad. La pregunta mía es esta, y bueno, y no me tienen que responder, porque cada uno tiene que pensar en eso, vea. Ustedes, nosotros, ¿de qué manera presentábamos nuestros cuerpos para las impurezas y para la iniquidad? Cada uno sabe qué hacía. Cada uno sabe qué hacía. Yo no pretendo aquí que todo el mundo me diga qué hacía. Pero pensemos en esto. ¿Cómo yo me proporcionaba? Me proporcionaba para el mal. ¿Cómo? ¿En qué manera yo me proporcionaba para el mal? ¿Cómo yo me disponía? ¿Cómo yo sacaba el tiempo para el beber, para el no sé qué, para lo que fuera que hicieran malo? Cada quien es tentado sus propias concupiscencias, cada quien tiene cosas, sus cosas. Pero mire, vea, yo lo que estoy invitando a lo siguiente. Pensemos, ¿de qué manera, con qué ánimo? ¿Con qué ánimo? Por ejemplo, no sé, la persona cuando es muy rumbera, y se ponen hasta horarios, y bueno, el tal fecha viene la fiesta de no sé quién. Eso, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, mire, vea. Mire cómo es la disposición de que nosotros, viene diciembre, viene las fiestas de no sé qué, entonces me voy a ahorrar para no sé qué, me voy a preparar con el qué, o viene un concierto, viene el concierto de no sé quién para Medellín. Yo estoy por aquí bien lejos de Medellín. Y viene un concierto de no sé quién para Medellín. Entonces, pero es que no tengo plata. Y el concierto es dentro de 3 meses. Entonces, ¿cómo disponíamos nosotros este cuerpo para el mal? Lo preparábamos con anticipación. Fijémonos en eso. Fijémonos en cómo. Vuelvo y le digo, no tiene que contestarme. Sino que para que piensen ustedes mismos cómo se disponían para el pecado, para lo que fuera, quisieran, vuelvo y le digo. Con ese ánimo, con esa eso. que ahora lo hagamos, pero para santificar. Por eso, meditemos en eso. No, ya eso está en el fondo de la mano. Por eso, listo. Piensen en cómo lo hacían vea, el que robaba, Ya no robé más, dice la se pone eso, cómo lo planeaba, cómo lo trasnochaba, cómo hacía una cosa. Lo maquinaba. Es decir, ahora, mire que es en el mismo ánimo,
Mire que eso no sale de otro lado, sino que desde aquí mismo, vea. Ahora lo que me corresponde a mí es disponer, así como disponía de mi carne, de mi pensamiento, de mi humanidad, me disponía para lo malo. Ahora en el mismo sentido, me voy a disponer ¿para qué? ¿Qué es lo que dice el verso 19 en la parte final? En la parte final Dice, Para servir a la justicia, ojo, para servir a la justicia, ¿para qué? para santificación. Asimismo, como dispongo mis miembros para servir. Así como yo antes servía para la maldad en mi carne, porque mire que está hablando de la carne. Por eso le digo yo, Pablo me está diciendo que a mí me toca hacer algo. Desde el principio del capítulo me está planteando que me corresponde a mí hacer algo. Ya dijimos, el amor es de arriba, la fe es de arriba, el Espíritu Santo es de arriba. Todo lo bueno viene de arriba. La fuente de vida es de arriba. El Abba, el Padre, que es fuente, eso significa Padre, fuente de todo, viene de arriba. Pero a mí como que en mi carne me corresponde algo. ¿Sí me hago entender? Cuando el apóstol hizo esa observancia, dijo que nos daba hasta vergüenza acordarnos de lo que hacíamos allá. Sí, no, pero estoy planteando aquí esto. Estoy planteando, Carlos, Hizo esto. lo mismo, no te estoy diciendo contrario. Sí, no. Hizo lo mismo. Eso, estoy planteando, Pero Carlos, lo que es esto. pensaba vea. ya que quedó en la mar fue el pecado. Estoy planteando es esto, vea, mire, estoy planteándole que nosotros en el esfuerzo que hacíamos en esta carne, ¿sí me hago entender? Vea, mire, se lo voy a plantear así, de una persona que le gusta bailar, no sé, salir a la calle a rumbear los viernes por la noche o los sábados por la noche. Entonces, antes de salir, las mujeres, si las invitaba un novio o el amigo las invitaba, no tenían que cranear de dónde iba a sacar la plata para pagar la cuenta, ¿cierto? El que tenía que pensar eso era el varón. Digamos pues que lo invitaba un hombre. La mujer solamente tenía que disponerse ¿para qué? Pues no sé, para las cosas que fuera, pero ella pensaba, bueno, me pongo no sé qué, me pongo no sé qué cosa, vamos a salir a tales horas, si es que regresamos no sé qué, y se disponía. Y yo he escuchado de gente que tomaba o no comían no sé qué, que para no, o comían algo antes para no emborracharse muy rápido, una cosa así al revés. Tomaban algo antes o no tomaban, no sé qué, yo no recuerdo bien. El caso es que como que se iban disponiendo, pero en su carnalidad. Así mismo, vea. Yo te Para la entendí, ¿Señor? ¿Me permite un ejemplo? Sí, señor. Lo Ajá. que hemos Un hecho ejemplo. en los últimos 2 o 3 días Un ejemplo. ha sido una preparación con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento de la Torá, del mandamiento. Nos estamos incluso preparando para una fiesta en la que con antelación nos preparamos en santificación. En la misma fiesta nos vamos a santificar y después de esa fiesta vamos a seguir obedeciendo, aún incluso más santificados y más consagrados. Mire, entonces, así como disponíamos el tiempo, la plata y el dinero para servir a la iniquidad, ahora vamos a ser siervos de la justicia, porque eso está hablando desde allá atrás, ¿no? Romanos 6:14. O sirven al pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Ahora nosotros presentamos nuestros miembros en el mismo ánimo carnal, en la misma carnalidad con que yo me empezaba a alistar para irme a rumbear. En esa misma carnalidad empiezo a alistarme para servir a la justicia para santificación. Así es. Mire que es desde la humanidad mía. En eso tengo que disponerme yo. Por eso yo les digo, vea, desde la mañana, durante todo el día, hasta la que me acuesto en mi cama, y cuando me acuesto en mi cama también en los sueños, porque hay que rogarle al Señor también que tome el control de mis sueños, que también trate conmigo mientras que duermo. Señor, trata conmigo durante este día, oración de la mañana. Si oran al mediodía, excelente. Si oran solamente por la noche antes de acostarse, Señor, trataste conmigo durante este día, me faltó esto, me faltó aquello, qué sé yo, perdóname, y trata conmigo durante la noche. Vuelvo y le repito, a mí me parece que es 24/7. Sí, 24 horas claro. del día, 7 días de la semana. La Escritura lo ratifica cuando dice, bendito Yahweh, que aún en las noches enseña a mi conciencia. Eso, porque ya no somos más siervos del pecado, ahora servimos, ahora presentamos nuestros miembros. Bueno, el verso 20, compañero. El verso 20 dice así, para que lo entendamos mejor desde... No, sí, ya el lo 20 leímos. está Sí, bien, ajá, sí. el 20.
Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora, lo que decía Carlos, os avergonzáis? Ajá. Porque el fin de ellas era muerte. Siga. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo hacía el apóstol. Juan 16:8. Juan 16:8. Juan 16:8. Juan 16:8 Y dice para que así. concluyamos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna para Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora sí, para concluir, ¿quién de nosotros que salimos de un cristianismo, antes de estar escudriñando su palabra, conocíamos que era pecado? Yo no sabía que era pecado. Yo creía que sabía y no sabía. Yo vine a enterarme fue en estos añitos para acá, de unos poquitos años para acá. Primera de Juan 3:4. El que peca e infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Yo no sabía que el pecado era infracción de la ley. Por eso yo no tenía que guardar la ley de Dios, porque yo ignoraba eso. Si alguna vez lo leí, no lo entendí. Ahora el Espíritu Santo me está convenciendo de pecado, porque me está diciendo que es el pecado y me está convenciendo de él. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué es lo bueno? Miqueas 6:8. Y esto es lo bueno. ¿Qué? Que guardes justicia. Ojo, ¿sí o no? Es el mismo tema. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es el mismo tema de infringir la ley de Dios. ¿Qué otra cosa es pecado? Todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Por qué? Porque lo que no procede de fe es pecado. ¿De cuál fe? ¿De la fe del cristianismo, de la fe humana que interpreta la fe como les da la gana? No, estamos hablando de emuná, de firmeza, de fidelidad. Todo lo que no es de fidelidad es pecado. Todo lo que no procede en obediencia aquí es pecado. Todas las significados del pecado, todos están relacionados con la infracción del mandamiento, con la infracción de la ley. El Espíritu Santo, cuando venga a convencer al mundo de pecado, a mí me está convenciendo de pecado. ¿Qué es justicia? Yo tampoco sabía que era justicia. Si alguno sabía que era justicia antes de... Yo creo que tampoco. Ahora el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado y de justicia. Ya sabemos qué es justicia y estamos empezando a caminar en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está convenciendo de eso. Ahora, de juicio también estamos convencidos. A nosotros el Señor nos está convenciendo de juicio. ¿De qué? De que nos está librando del juicio. ¿Por qué nos está librando del juicio? Porque ya nos convenció de pecado y de justicia. Ahora, como ya me convenció de primero de pecado y luego de justicia, entonces me libró ¿del qué? Del juicio. Pero el mundo todavía no sabe ni qué es pecado, ni qué es justicia, ni qué es juicio. Eso es lo que tengo que rogar yo al Señor. Que me ayude, que me dé las palabras, que haga su obra Él. Así como la ha hecho en la haga en cada uno de nosotros. Y aún mejor, y aún más grande. Que haga obra más grande todavía en cada uno de los que el Señor nos rodea. Convencer al mundo de pecado y justicia y juicio. Les dije yo que más fácil, ahora Romanos se va más fácil. Desde que entendamos las primeras partes, ¿qué dificultad hubo en el 6? ¿Cierto? Como quedó todo muy claro, ¿cierto? Es fácil. El 7 ya va a seguir en la misma tónica. Hermana de Con, haga stop. Muchas gracias.